un poco cansados. Sin embargo, vamos a empezar un tema muy importante, ¿ya? Y quiero que al menos con esta clase se lleven ustedes las ideas básicas para que puedan e interioricen, ¿no? Lo que es el trabajo de parto, porque es el tema que se va a dictar el día de hoy. Quiero comenzar esta clase diciendo lo siguiente, ¿no? Que para ser médicos no basta ser inteligentes, necesitamos también ser prácticos y sobre todo humildes. Quien les habla es el doctor Alex Hans Malatesta Castro, soy médico ginecólogo del Hospital 3 Yanaguara de Salud. Y como les había comentado, ¿no?, en un inicio, el día de hoy vamos a abordar el tema de mecanismos de la iniciación del parto, trabajo de parto, fenómenos activos y pasivos del trabajo de parto. Para que refresquemos un poco de cómo se llega a una gestación a término, vamos a hablar algo rápido, ¿no?, sobre la fecundación. Como todos saben, se une el óvulo y el espermatozoide en el tercio externo de la trompa. Luego, como ustedes pueden apreciar, la evolución, ¿no? La fecundación es en el día 0, día 1 cigoto, embrión del día 2, embrión del día 3, en el día 4 ya es una mórula y en el día 5 es el blastocisto. Entonces nos damos cuenta nosotros que no es en el día 1 en el que ya se implanta en la cavidad endometrial, sino en el día 5, como ustedes pueden apreciar, es en el día 5 donde hay la implantación del blastocisto en la cavidad endometrial. En esta imagen representamos, ¿no?, toda la evolución del crecimiento desde célula, embrión, hasta un feto a término, que lo llamamos a partir de las 37 semanas en adelante. Una vez llegado a término, o sea, más de las 37 semanas, ustedes se preguntarán muchas veces por qué o qué inicia los dolores de parto, las contracciones de una gestante. Pues acá les vamos a mostrar algunos de los mecanismos importantes para el inicio del trabajo de parto propiamente dicho. Uno de ellos es el aumento de la excitabilidad uterina cerca de llegar a término. Comentan que la causa en realidad es desconocida, sin embargo hay dos grupos grandes de efectos que culminan en las intensas contracciones responsables del parto. La primera, ojo, anoten por favor, son los cambios hormonales progresivos que inducen una excitabilidad mayor del músculo uterino. Y la segunda son los cambios mecánicos progresivos. Cuando hablamos de factores hormonales que aumentan la contractibilidad uterina, vamos a mencionar al aumento del cociente estrógenos-progesterona. Como ustedes saben, a lo largo de todo el embarazo hay un aumento constante de las hormonas, tanto de la progesterona como del estrógeno. La progesterona es determinante durante las primeras etapas de la gestación, porque es la progesterona quien contribuye a la fase lútea y por ende a mantener un embarazo viable. Se menciona que la progesterona disminuye la contractibilidad uterina. Con ello estamos justificando, ¿no?, el uso de la progesterona en los casos de amenaza de aborto, por ejemplo. Entonces, fijen en su mente de que la progesterona disminuye o inhibe la contractibilidad uterina. Paralelo a ello, tenemos a la producción en mayores cantidades de los estrógenos. ¿Qué va a provocar el aumento de los estrógenos?
va a provocar la contractibilidad uterina. Esto en contraparte, ¿no?, de la cantidad de progesterona que se ha ido produciendo. A la vez, aumenta el número de las uniones intercelulares comunicantes entre las células adyacentes del músculo liso. Entonces, para recordar y no se olviden, durante todo el periodo de la gestación se produce progesterona por un lado, estrógenos por el otro. Progesterona inhibe la contractibilidad uterina, a diferencia de los estrógenos, que a partir del 7º mes incrementa su producción en mayor cantidad. Es por ello que activa la contractibilidad uterina. Esa es una explicación, una de las explicaciones del inicio del trabajo de parto. Ahora, la oxitocina provoca la contracción del útero. Ustedes tienen que saber y también tienen que fijar en su mente de que la oxitocina es la hormona indispensable para el inicio del trabajo de parto. Y es en el último trimestre de la gestación que se produce mayor cantidad de oxitocina. Ya se produce esta en la neurohipófisis. También hay que recalcar que a cuanto mayor edad gestacional, mayor número de receptores de oxitocina se tiene. Por ello es que en los primeros trimestres del embarazo no tiene mucha utilidad la oxitocina, a diferencia de los últimos trimestres, que por un lado incrementa su concentración, por otro lado aumentan los receptores de dicha oxitocina, y también algo muy importante que deben ustedes interiorizar, que cuando inicia el trabajo de parto, ustedes saben que hay modificaciones a nivel del cuello uterino. Este también es un estímulo, porque al ocurrir la irritación y dilatación del cuello, este produce un reflejo neurógeno que a través de los núcleos paraventriculares y supraópticos del hipotálamo activan también la secreción de oxitocina. Entonces ya estamos viendo varios caminos que permiten, ¿no?, el aumento de las concentraciones de oxitocina en el cuerpo y por ende aumento de la contractibilidad uterina. Por otro lado, también tenemos los efectos de las hormonas fetales sobre el útero. Cuando va logrando una madurez el feto, entonces a nivel de la hipófisis fetal también hay mayor producción de oxitocina. Por otro lado, tenemos también como responsables las glándulas suprarrenales que generan un aumento progresivo de los niveles de cortisol, que también repercuten en la contractibilidad uterina. Y como tercer punto, las membranas fetales, que liberan prostaglandinas y también intervienen en lo que es la producción de oxitocina, con consecuente inicio del trabajo de parto. Por otro lado, tenemos a los factores mecánicos, ¿no?, que aumentan la contractibilidad del útero. Ya hemos visto factores más internos, ahora nos vamos a factores más externos. Ustedes saben que normalmente el útero no gestante mide de 6 a 7 centímetros. Sin embargo, cuando estamos hablando de una gestación a término, estamos hablando de un útero aproximadamente hasta de 35 a 40 centímetros. Las fibras musculares han logrado una distensión tan marcada que esa distensión provoca el inicio del trabajo de parto. A su vez también mencionan a los movimientos fetales. Los movimientos fetales que provocan también una superestimulación de las fibras musculares lisas del útero y por ende la activación de la contracción uterina.
Como pueden ver también en esta imagen, tenemos, ¿no?, la distensión o irritación del cuello uterino. Ya habíamos mencionado, ¿no?, que cuando, por ejemplo, la paciente entra en trabajo de parto, ¿qué se produce? Se produce la dilatación cervical. Ello genera que haya una irritación, una distensión a nivel del cuello del útero y por ende activa un reflejo neurógeno. Al activar este reflejo neurógeno, ¿qué ocurre? Les vuelvo a repetir porque es importante que entiendan esto. ¿Qué ocurre? Se activa... muchas gracias. Se activa, ¿no?, los núcleos paraventriculares y supraópticos y ellos emiten un estímulo al hipotálamo y activa la producción de oxitocina. Es importante por eso que entiendan este mecanismo de iniciación del trabajo de parto. Ustedes pueden apreciar en esta imagen la diapositiva, ¿no?, que dice comienzo del parto, un mecanismo de retroalimentación positiva para su inicio. Es lo mismo que les he mencionado, solo que acá les voy a hacer ver a ustedes que esto es todo un ciclo, ¿no? Ustedes saben que la cabeza del feto distiende el cuello. Cuando se empieza a generar, ya en el periodo de la gestación a término, cuando se empieza a ver las contracciones esporádicas, irregulares, esas contracciones suaves, ¿qué pasa? Ocurre que la cabeza fetal va descendiendo. Al descender, distiende el cuello uterino. Vamos a lo mismo que ya les he repetido. Al producir la distensión cervical, estimula las contracciones en el fondo uterino, porque ustedes deben saber, ¿no?, que las contracciones uterinas no inician en el segmento inferior, sino más bien en la parte superior, hacia el fondo uterino. Por ello, mencionan, ¿no?, como tercer punto, miren, contracciones fúndicas, o sea, hacia el fondo del útero, empujan al feto, otra vez empieza el ciclo, empujan al feto hacia abajo y distiende más el cuello y así progresivamente. Entonces, se repite nuevamente este ciclo. Una vez explicado, que espero que me hayan entendido, porque hay algunas preguntas de esto, del mecanismo de la fisiología que van a ir al examen. Una vez que ya ha iniciado todo este proceso de las activaciones, de la musculatura, de las hormonas, de la progesterona, de los estrógenos, de los factores mecánicos, ya nos encontramos en el trabajo de parto. ¿Y qué es el trabajo de parto? Se dice que el trabajo de parto es el periodo desde el inicio de las contracciones uterinas regulares hasta la expulsión de la placenta. Recuerden ustedes, para hablar de inicio de trabajo de parto, tenemos que tener contracciones regulares, dolorosas e intensas. Si no cumplen con esos requisitos, no va a iniciar el trabajo de parto. Entonces estaríamos hablando solamente de pródromos de trabajo de parto, que es como quien diría un preparto. Todavía no se ha consolidado la etapa del inicio de parto, ¿ya? Definición de parto normal es el proceso fisiológico único en el cual una mujer embarazada finaliza su gestación, una gestación a término, sin ninguna complicación, en el cual influyen varios factores psicológicos, socioculturales, ¿no? Y sobre todo, ¿no?, el inicio de este trabajo de parto es espontáneo. No hay ningún agente externo que ayude a iniciar este trabajo de parto. Es por ello que, ¿no?, la definición es de parto normal. Y ahora, una definición operativa. ¿Cuál sería la definición operativa del parto? Como ya les dije, ¿qué cosa tenemos que tener como primer punto? La actividad uterina. Como dice, rítmica, progresiva y dolorosa. Por un lado, eso, con una frecuencia mínima de 2 contracciones en 10 minutos. Al ocurrir esto, del aumento de la intensidad de las contracciones, va a producir borramiento del cuello. El cuello normalmente es un cuello grueso, no es un cuello delgado, fino. Sin embargo, mientras se va instaurando las contracciones regulares, dolorosas, intensas, va generando pues, ¿no?, un borramiento cervical.
y con dilatación de 4 centímetros. Ahorita vamos a especificar bien para que ustedes entiendan esto, ¿no? Porque el trabajo de parto inicia desde 1 centímetro de dilatación. El trabajo de parto como tal tiene 3 periodos. El periodo de la dilatación, periodo expulsivo y periodo de alumbramiento. Son los tres periodos que, por favor, grábense, fijen bien estas ideas. Para que haya estos periodos, tiene que haber tres factores. Primero, el objeto del parto, que es el feto. Segundo, el canal del parto. Y tercero, ¿quién sería? El motor del parto, que son las contracciones uterinas. ¿Ya? Entonces, como ya les había señalado, el primer periodo, la primera etapa, es el periodo de borramiento, dilatación, ¿no? ¿Por qué ocurre la dilatación? Ocurre porque hay hipoxia del miometrio contraído, hay compresión de ganglios nerviosos en el cuello uterino y en el útero inferior, hay un estiramiento cervical durante la dilatación y hay un estiramiento del peritoneo que recubre el fondo. Hay algunos parámetros que hay que tomar en cuenta para decir que estamos frente a una dinámica regular, intensa y de buena calidad. La intensidad tiene que ser de 20 a 60 milímetros de mercurio, la frecuencia 3 en 10. Si en un monitoreo ustedes ven una contracción en 10 minutos, entonces no está una contracción regular que vaya a ser capaz de iniciar el trabajo de parto. La duración de 40 a 60 segundos, o sea, 1 minuto, y el tono de 10 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, acá viene algo importante, ya les había dicho, ¿no? 3 periodos, aprendan, 3 periodos, periodo de dilatación, expulsivo y alumbramiento. Por otro lado, el periodo de dilatación se divide en 2, la fase latente y la fase activa. ¿Ya? La fase latente es hasta los 4 centímetros y la fase activa es hasta los 10 centímetros de dilatación. ¿Ya? Como pueden apreciar ustedes acá, ¿no? Ven una fase latente que teóricamente es una fase más larga, más prolongada, sobre todo en las pacientes nulíparas. La fase activa es una fase de mayor aceleración, donde las contracciones adquieren ya un ritmo marcado, un poco más corta, el periodo expulsivo y de alumbramiento. Cuando estamos hablando de la fase latente, recuerden, es hasta los 4 centímetros. Hay que señalar que en el caso de las nulíparas puede durar esta fase latente hasta 20 horas, en las multíparas hasta 14 horas. Recuerden, cuando ustedes estén en sus serums, de repente Fabiola por ahí que es de mi grupo, cuando ustedes estén en sus serums y van a tener en su centro de salud, por ejemplo, ¿no? Una gestante que está en trabajo de parto, que está con 2 centímetros de dilatación y ustedes la revalúan en 2 horas y sigue con 2 centímetros de dilatación, no se tienen que asustar, porque ustedes saben que la fase latente del trabajo de parto tiene un periodo de duración, y más aún si es nulípara, tiene un mayor tiempo de duración. Entonces ustedes pueden esperar tranquilamente, ¿no? Entonces igual se dice, ¿no?, que ya en la fase activa propiamente dicho, o sea, de 4 para arriba, la velocidad de la dilatación también deben ustedes vigilarla, ¿no? En el caso de las nulíparas es menos de 1 centímetro, 1.2 centímetros por hora, y en las multíparas 1.5 centímetros por hora. Quiere decir, lógicamente, que en el caso de las multíparas es mucho más rápido, ¿ya? Ahora, esto al menos quiero que también marquen bien en la memoria. ¿Por qué? Porque son los pasos, ¿no? Rápidos y diferenciados del mecanismo del parto. Para que entiendan esto, tienen que imaginarse un trabajo de parto. ¿Cuál es la primera fase del mecanismo del parto? El encajamiento. Hagan memoria. ¿Qué maniobra de Leopold utilizan para ver el grado de encajamiento fetal?
La cuarta maniobra, ¿no? Correcto, la cuarta maniobra. Entonces ustedes a partir de eso ya pueden ir haciendo una, como les digo, ¿no? Siempre a mi grupo de Fabiola, ustedes tienen que reunir todos los datos que le dé la paciente para que puedan ir uniendo, para que puedan ir haciendo una integración clínica. Encajamiento. Luego de que un feto se encaja, ¿qué teóricamente debería ocurrir? Si está encajado, ¿cuál sería el siguiente paso? Debería descender, ¿no? Debería descender. Posteriormente al descenso, vayan imaginándose, hagan volar su imaginación. ¿Qué ocurre? Una flexión. Y ustedes dirán, ¿pero para qué se flexiona? Se flexiona precisamente para esto, miren chicos. Se flexiona porque si ustedes se dan cuenta, si está en una situación longitudinal propiamente dicho, el diámetro occipito frontal puede lograr a medir hasta un 12 centímetros, que no es el apropiado para el canal vaginal. Sin embargo, al lograr esa flexión, ¿no? El diámetro suboccipito bregmático reduce ese diámetro anteroposterior de los casi 12 centímetros, como ustedes pueden apreciar ahí, a 9.5, que lo hace más aceptable para este canal del parto. Luego la flexión, viene una rotación interna. Después de la rotación interna hay una extensión, una rotación externa y una expulsión. Entonces, no se olviden, fijen bien. Primero, encaja. Recuerden, primero encaja. Una vez encajado, ¿qué debe hacer? Bajar o descender. Una vez que ha descendido, flexiona. Flexiona, precisamente flexiona para lograr que el diámetro de la cabeza, por así decirlo, se reduzca y pase con mayor facilidad por el canal del parto. Una vez que ha flexionado, hay una rotación interna. Una vez que ha rotado internamente, se extiende, ¿no? Se extiende, ya prácticamente ya pasando por, más allá incluso acomodándose a nivel del sacro, ¿no? Todo el feto. Luego hay una rotación externa y por último la expulsión fetal. ¿Ya? Eso quiero que fijen bien sus ideas para que no se olviden, porque puede venir también en el examen, chicos, ¿ya? Al menos mencionarlos nada más. Pero yo sé que ustedes van a ir y lo van a repasar, ¿no? Para que no se les olvide. ¿Ya? Entonces, luego de esto, hablamos ya del el periodo expulsivo, que como ya habíamos hablado en algún momento con Fabiola y las chicas de mi grupo, Zuliet, viene el periodo expulsivo, ¿no? Luego de la dilatación, fase latente, fase activa, ya hay el periodo expulsivo. Recuerden, el periodo expulsivo, no podemos esperar más de una hora, ¿no? El periodo expulsivo no podemos esperarlo que sea más de una hora, porque si esperamos más podríamos generar un sufrimiento o un daño, ¿no? Irreversible en el feto. Por eso los ginecólogos obstetras tratamos de estar siempre, ¿no? En el trabajo de parto para ver y evaluar constantemente a la paciente y darnos cuenta de que si ese feto es capaz o no es capaz de salir a través del canal del parto, ¿ya? Y como tercera etapa viene el periodo del alumbramiento. También lo hemos comentado con mi grupo. El alumbramiento, tienen ustedes un tiempo de 30 minutos, pueden esperar 30 minutos para que ocurra este alumbramiento. Si pasa ese tiempo, ustedes tienen que, en ese caso, estando en el serum, derivar a su paciente, porque podríamos estar pensando de repente en que si no sale, puede haber un acretismo placentario,
¿no? Entonces deben estar bien alertas a todo lo que ocurre durante el parto. Si es que en algún momento alguno de ustedes, ¿no?, le agrada la especialidad de ginecobstetricia, es muy dinámica, es muy movida, muy cansada, pero muy bonita, ¿ya? Pero siempre tienen que estar muy constantes con todas las pacientes que son gestantes. Para comentarles, ¿no?, el manejo activo de la tercera etapa del parto. Para esta etapa hay que inyectar oxitocina dentro del primer minuto después del nacimiento del bebé. Creo que mi grupo también, y de repente algunos otros grupos con algunos colegas han podido presenciar un parto, ¿no? Inmediatamente de que sale el bebé, las obstetrices, ¿no?, administran la oxitocina, precisamente para hacer un manejo activo de esta tercera etapa del trabajo de parto. Hay que masajear el útero por sobre el abdomen luego de la expulsión de la placenta, y luego de la expulsión de la placenta, cada 15 minutos durante las 2 primeras horas hay que palpar el útero por sobre el abdomen, asegurándose de que no esté blando, y verificar la cantidad de sangrado vaginal. Acá quiero hacer mucho énfasis, ¿no? Igual, a mi grupo, y me imagino que a los otros grupos que han tenido la posibilidad de ir al hospital, evaluar y evaluar. Es lo que les digo a mi grupo. Ustedes, la parte académica, teóricamente, la tienen acá, pero la parte práctica es donde tienen que ir a los hospitales y ser atrevidos y atrevidas. Lanzarse y evaluar todo lo que puedan, porque se tienen que equivocar. Quien no hace, no aprende, así de simple. Entonces, cuando he tenido la oportunidad de cruzarme con mis alumnos, ¿no?, les hago evaluar. Masaje uterino. Frente a una hipotonía o frente a una hemorragia postparto, ¿qué es lo primero que hacemos? El masaje. Es lo primero que debemos hacer y es lo primero que tenemos a la mano, ¿ya? No es un masaje simple, es un masaje muy enérgico, muy marcado. ¿Le duele a la paciente? Sí, puede dolerle, ¿no? Pero si tú te comunicas con la paciente, si tú le explicas a la paciente, no se va a hacer mayor problema porque sabe que lo estás haciendo por su bien, ¿ya? Y algo muy importante que resalta en esa parte, ¿no? El periodo del puerperio inmediato y sobre todo las 2 primeras horas hay que hacer un control muy estricto de las funciones vitales. Frecuencia cardíaca, presión arterial, contracción uterina, diuresis. ¿Por qué? Porque son en las 2 primeras horas postparto donde ocurren los mayores casos de hemorragias postparto, ¿ya? Por eso tenemos que estar nosotros muy atentos en el puerperio inmediato y sobre todo las 2 primeras horas, que son muy importantes. Continuamos y habíamos mencionado, ¿no?, los fenómenos pasivos y los fenómenos activos, ¿no?, también para el inicio del trabajo de parto. Los fenómenos pasivos son aquellos que no requieren gasto enérgico importante. Por ejemplo, tenemos el borramiento y la dilatación del cuello uterino, la ampliación o elongación del segmento inferior, eliminación de los limos. Hágase saber que es la eliminación del tapón mucoso, ese moco con sangre que la paciente refiere en la consulta o en la atención de emergencia, la formación y rotura de las bolsas, o sea, las membranas ovulares, la ampliación de la vulva, vagina y periné, que está representado por la episiotomía, los fenómenos mecánicos del feto. Y dentro de los fenómenos activos son aquellos que requieren un gasto extraordinario de energía. Por ejemplo, las contracciones uterinas y las contracciones maternas a partir de los pujos. Ya, como les había mencionado, ¿no?, eso es en torno al inicio del trabajo de parto. Hemos hablado brevemente, espero que hayan captado la idea. Fisiología, ¿no?, del inicio del trabajo de parto, el mecanismo del parto, ¿ya? No se olviden, recuerden, 3 periodos: dilatación, expulsivo, alumbramiento. La dilatación
dos fases, latente, activa, ¿no? La latente, 4 centímetros, activa de 4 a 10, la latente en las nulíparas hasta 20 horas y en las multíparas hasta 14 horas, ¿ya? En la fase activa, ¿cuál es la velocidad de dilatación? En las nulíparas, un poco menos de 1.2 centímetros por hora, en las multíparas hasta 1.5 centímetros por hora, ¿no? Una vez ocurrido la dilatación, llegado a los 10 centímetros, viene el periodo expulsivo. Recuerden, no debe durar más de 1 hora, ¿no? Estudiar a la paciente desde un englobe total para darnos cuenta de que si ese feto es capaz o no es capaz de salir por el canal del parto. Y el tercer periodo, que es el periodo del alumbramiento, acá tienen que tener mucho cuidado ustedes, porque es en esta tercera etapa en la que ocurren los mayores problemas de hemorragias postparto. Recuerden, puerperio inmediato hasta las 24 horas. Sin embargo, las 2 primeras horas por norma técnica son cruciales. Tiene que haber un manejo totalmente exhaustivo y dedicado a la atención de la puérpera, vigilando funciones vitales, vigilando sangrado, contracción uterina, diuresis, estado de conciencia de la paciente, ¿ya? Y algo muy importante que también les especifiqué, ¿no?, en algún momento a mi grupo. Recuerden siempre la existencia de las 4 T's. Cuando ustedes estén en sus serums o estén donde estén, siempre va a haber cuadros de hemorragias postparto porque siempre va a haber pacientes gestantes. Recuerden, hay 4 T's causantes de las hemorragias postparto. La primera T es relacionado al tono, ¿no?, que puede darse cuadros de atonía, de hipotonía en las pacientes. Allí viene la importancia del masaje uterino, viene la importancia de los uterotónicos. La segunda T, ¿qué viene a ser? Tejido, ¿no? En algunas pacientes, cuando ocurre el posparto inmediato, las chicas también, las de mi grupo, han tenido la oportunidad de ver cuando se han quedado membranas ovulares en la cavidad uterina, se han dado cuenta también cómo han respondido el personal para poder lograr, ¿no?, la extracción de esas membranas, y así se evita la hemorragia postparto. La tercera T es trauma, ¿no? Recuerden, muchas veces algunas pacientes hacen desgarros cervicales, desgarros vaginales, que también pueden causar los cuadros de hemorragia. Y cuarto, la trombina. Son pacientes que ya tienen comorbilidades, ¿no?, alteraciones en lo que es la trombina, la hemofilia y todo eso. Entonces, ese es el tema que yo les quería abordar, y quiero también terminar, así como inicié con una frase, con la siguiente frase. Y quiero que también, espero, ¿no?, que lo interioricen. Dice la frase: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Ustedes están en una etapa de formación en la cual va a haber múltiples problemas. Están estudiando una carrera muy difícil, muy complicada, que es la carrera de medicina. Todas las carreras son difíciles, pero la nuestra es mucho más difícil, mucho más sensible, y como les dije en un inicio, ¿no?, demanda mucho más humildad hacia los pacientes, para que ustedes puedan entender, comprender, y así también puedan forjar o puedan, ¿no?, marcar la diferencia entre todo el mundo de médicos. Les dije, pueden ser muy inteligentes, pero si no tienen la parte práctica, no van a ser buenos, y no van a terminar siendo mucho mejores si no tienen la parte humana, si no tienen la parte de la humildad. Muchísimas gracias a todos.